¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Hoy tengo un podcast muy especial porque voy a hablarte acerca de lo que son las marcas de un profeta. ¿Cómo saber si tengo las marcas para el llamado profético? Este podcast te va a bendecir. Así que desde ya quiero agradecerte por ser parte de este podcast. Y si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives todas nuestras notificaciones para poder recibir cada podcast que hacemos cada semana para que usted sea edificado en lo que el Señor está hablando en el ahora. En esta ocasión mi esposa no está con nosotros, la profeta Kindry, pero en el próximo podcast ella va a estar con nosotros compartiendo. Así que quiero bendecir a todos los que se conectan y desde ya quiero agradecer a los que comparten fielmente, no solamente aquí por nuestro canal profético, sino a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Gracias por estar conectados siempre con nuestro ministerio. Hoy quiero hablarte acerca de 10 marcas, 10 marcas que debe tener una persona que es llamado a ser profeta. En otras palabras, yo quiero que usted comience a marcar cuáles son las marcas que usted tiene para ser llamado profeta, o quizás tengas algunas solamente y eso no te hace más profeta ni tampoco menos profeta, o simplemente estás llamado a ser profético. Una cosa es la oficina del profeta y otra cosa es ser profético. Así que ¿por qué doy este mensaje que quiero compartir con usted? Porque hace algún par de meses atrás hablé sobre 5 marcas de que eres llamado a ser un profeta. Por aquí te voy a dejar la tarjeta para que usted pueda ir a ese video. Más de 100,000 reproducciones o a 100,000 reproducciones aproximadamente tiene este video, porque hay mucha gente que tiene hambre por lo profético y mucha gente que Dios está levantando. Por eso usted está acá conectado conmigo y hablé sobre 5 marcas de que eres llamado a ser profeta. Así que va a ser de mucha bendición que usted pueda verlo, porque sé que te va a ser de mucha bendición. Ahora, las marcas son parte del carácter del profeta. Como usted sabe que es un tigre, es por las marcas que tiene. En otras palabras, dentro del ministerio profético también hay marcas que el Espíritu Santo pone en los hombres y en las mujeres de Dios, que Dios está levantando para el santo ministerio de lo profético, oficina profética. Ya le estoy hablando a personas que están marcadas por Dios para la oficina ministerial. No que tengas un don, no que sepas profetizar, no que tengas palabra de ciencia, no, que tengas el llamado para ser un profeta. Ahora, escuche esto. Las marcas de los profetas son parte del carácter. En otras palabras, están alambrados dentro del paquete del profeta. Son las marcas, y las marcas principalmente son en su carácter. Ahora, ninguno de los dones ministeriales, en ninguna oficina ministerial, determina el carácter. El carácter usted se lo tiene que ganar, y es parte de la madurez y del desarrollo del fruto del Espíritu Santo. Yo conozco muchos profetas con muchos dones, con palabras espectaculares. Son profetas tajantes que operan mucho en la evidencia, pero también necesitan marcas en el carácter. Yo siempre he dicho que un don no hace un manto, pero un manto tiene dones. En otras palabras, si el carácter no es sólido en la vida de un profeta, ese profeta es una bomba de tiempo que tarde que temprano va a explotar y va a destruir al profeta. Ahora, los dones del Espíritu son instantáneos. De hecho, muchos de los que están acá conectados, de los que nos están viendo y los que nos están escuchando, naciste con dones. Desde el momento que Dios te creó,
Ya Dios te creó con dones, como le pasó a Jeremías. Dios le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí, te di por luz, por profeta a las naciones. Nadie impartió a Jeremías, ya Jeremías venía con los dones adentro. Recuérdese que en el Antiguo Testamento no había iglesia. En el Nuevo Testamento ya hay apóstoles, hay profetas, pastores apostólicos que tienen la unción dada por el Espíritu Santo para impartirte dones. Y aunque muchos dicen, pero es que los dones los imparte el Espíritu Santo. Claro que lo imparte el Espíritu Santo, pero también usa hombres para activar esos dones que están dentro de ti, o simplemente profetas que pueden activar dones dentro de ti, como lo hizo Eliseo con su siervo Jesse, que le abrió los ojos espirituales para poder ver en el ámbito espiritual, y fue el Espíritu Santo usando al profeta Eliseo, para tener muy claro este punto. Ahora, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, usted conoce algo por el fruto. Usted conoce una comida por el sabor. Lo mismo pasa dentro del ámbito profético. La Biblia dice en Mateo 7, versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, el don, el llamado que Dios te puede hacer, no determina que verdaderamente un profeta está conectado con la persona de Jesús. Recuerde que los dones son irrevocables. Por eso es que dentro de las marcas de un profeta genuino, de lo que Dios está haciendo en usted, usted no se puede dejar llevar por un don, no te puede dejar llevar por la explosión en el escenario de un profeta, no te puedes dejar llevar por una palabra de ciencia, por una palabra de sabiduría, por una profecía, por una liberación que hizo un profeta, sino qué es lo que pesa en el ámbito espiritual dentro del ámbito profético. Es sin duda alguna el carácter del profeta. Porque los dones usted los recibe, alguien te los imparte, naces con ellos. Pero el carácter es una muerte constante al ego, al yo, a la arrogancia. En uno de estos días voy a hacer un podcast que solamente le voy a poner: descubre a los profetas inmaduros o rebeldes. Así que vamos a prepararlo próximamente con mi esposa. Por eso es que la medida del carácter de un profeta no se mide en los dones, sino por el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que los profetas genuinos se reconocen por el fruto. Lógicamente que cargan un manto, cargan una unción, cargan un llamado, cargan manifestaciones del poder de lo sobrenatural, cargan un manto de liberación, cargan palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Un profeta tiene que estar completo en el último tiempo. Ahora, ¿qué tipo de fruto es del que te estoy hablando? Todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Un profeta no puede ser arrogante. Yo he conocido profetas que Dios los usa poderosamente, pero son más arrogantes que el mismo rey Nabucodonosor. Son gente soberbia que no los puedes ni tocar. ¿Por qué? Porque distraes la unción del profeta. No, mi hermano, la unción es para ministrar al pueblo. Entre más Dios usa a un hombre o una mujer de Dios, se supone que el hombre, la mujer de Dios, tiene que ser más humilde, porque es muy fácil que un profeta que empezó bien termine mal, como le ha pasado a muchos profetas que conozco, y por ética, lógicamente no puedo
revelar sus nombres, pero Dios los usaba como una trompeta, con unción, puertas por aquí, puertas por allá, las naciones por aquí, las naciones por allá, pero tenían su casa destrozada, le daban golpes a la esposa, no traían dinero a casa, estaban en vicios, mi hermano, un desastre total. Por eso es que un profeta se mide por el carácter, un carácter de amor, un carácter de fe, lleno de fe, de paciencia, un carácter de tener sensibilidad a los demás. Es que yo no soy pastor, mi hermano, usted no puede ser mejor que Jesús. Jesús era el profeta de profetas, el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, el evangelista de los evangelistas. Y Jesús, dice la Biblia en Mateo 9, 36 y 37, si mi memoria no me es infiel, dice que tenía compasión por las ovejas de la casa de Israel que estaban perdidas y desamparadas como no tenían pastor. Jesús era sensible a la necesidad de la gente. Un profeta tiene que ser inspirador, tiene que ser estable emocionalmente. Puede pasar por una temporada de escasez, pero nunca una temporada de pobreza. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que Dios pone en los profetas. Ahora, dentro de las marcas de un profeta genuino, aquí yo quiero que usted comience a notar esto, porque una de las primeras marcas es que un profeta tiene una carga santa, una carga divina. Un profeta es un hombre, una mujer con una carga divina. Por eso es que los llamados, hablando del ministerio quíntuple, ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea evangelista, maestro, cada ministerio, cada oficina ministerial tiene una carga, se identifican con una carga. En otras palabras, una carga es una responsabilidad que Dios pone en tus hombros para usted sobrellevarla. Un ejemplo, la carga de un apóstol es establecer orden. La carga de un pastor es suplir la necesidad de la gente. La carga de un evangelista son las almas. La carga de un maestro es proteger la doctrina. La carga de un profeta es abrir los ojos y los oídos espirituales del pueblo para poderse conectar con el Padre. En otras palabras, la carga siempre va a determinar tu asignación. Hay profetas que tienen una carga por lo sobrenatural. Hay profetas que tienen una carga para que el pueblo escuche a Dios. Hay profetas que tienen una carga que el pueblo aprenda sobre lo profético. Hay profetas que tienen una carga por una nación, por una ciudad. En otras palabras, todos los profetas tienen cargas diferentes. Por eso es que no se pueden comparar en su asignación. Y para cada asignación, Dios te va a dar los dones para esa asignación. Dios te va a dar la unción para poder sobrellevar la carga, y no solamente sobrellevarla, para que usted sea la persona que Dios va a usar para suplir esa carga. En otras palabras, la carga determina tu asignación. Usted no puede ser un profeta si usted no tiene una carga. Ay, es que mi carga es ir a predicar a las naciones. Mi hermano, eso no es una carga. Eso es un mandato de parte de Dios. Te estoy hablando a niveles de profetas maduros. Para que usted tenga un impacto en lo que usted hace, usted necesita tener una carga revelada por el Espíritu Santo. Por eso es que los profetas, cuando comienzan en su desarrollo,
Recuerda que todos los mantos van madurando a través del tiempo. No es que usted nace hoy, Dios te llama a ser profeta y ¡pum!, se te vienen todas las cargas espirituales. No, las cargas van según tu madurez y va según tu asignación y según tu propósito. Un ejemplo, la carga que yo tenía hace 5 años no es la carga que tengo ahora, ni tampoco la que tengo desde hace 10 años. Las cargas van cambiando porque son los ámbitos a donde el Espíritu Santo te va necesitando. Él te va revelando nuevas cargas. Ahora, cuando un profeta está llamado por Dios, un hombre o una mujer en el ámbito profético, usted va a comenzar a tener pequeñas cargas. Un ejemplo, usted va a tener una carga de decirle o desatarle una palabra a alguien que Dios te reveló. ¿A usted no le ha pasado que usted está en su iglesia local y de pronto estás adorando, estás en el servicio de adoración, de oración, lo que sea, y Dios te pone una carga en el pecho y usted dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Cuando de pronto se te viene la imagen o volteas y ves a un hermano, a una hermana, una familia, un hombre de negocio, y tú dices, wow, Dios me está hablando algo, yo tengo que soltarle una palabra a esa persona. Y es algo adentro como que se activa, es como un motor que de pronto está apagado y ¡pum!, viene un switchazo a tu espíritu y algo comienza a revolotear dentro de ti. Así es que Dios comienza a poner pequeñas cargas para liberar una palabra, porque usted no puede ser un profeta si usted no tiene una carga de darle una palabra a alguien empezando. Estoy hablando del nivel más bajo, no te estoy hablando de cargas de profetas asignados a gobiernos, a presidentes como Daniel, como Isaías, como Jeremías, que eran profetas para una nación completa. En otras palabras, Dios siempre te va a revelar una carga. Usted recuerda la historia del profeta Nehemías. Él era copero del rey, él no era profeta. Pero Dios comenzó a poner una carga en Nehemías. Usted puede ver en el capítulo 1 de Nehemías, del versículo 1 en adelante, cómo Dios hace que Nehemías descubra su llamado, poniéndole una carga. ¿Y cuál era la carga? La restauración de las murallas de Israel. Mira lo que dice Nehemías capítulo 1 del 3 al 4. Ahí usted puede ver cómo Dios le revela a su espíritu, a Jeremías, esa carga que tenía por la restauración de las murallas. Ahora, en la carga que Dios pone a un profeta, se revela el amor de Dios. En otras palabras, cuando Dios pone la carga en un profeta en alguna área, es porque Dios revela su amor para suplir esa necesidad. Un ejemplo, el versículo que usted se sabe de memoria y está en todos los cuadros de su casa. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, Dios dio a su Hijo por amor, porque tenía una carga de traer salvación a los perdidos y a su creación. Usted ve la carga que Dios revela a los profetas. Es una carga que revela el amor que Dios tiene por esa necesidad. Y en esa carga también Dios te revela tu llamado. Y fue lo que le pasó a Nehemías. Por eso es que usted tiene que pedirle a Dios, si estás llamado a ser un profeta, pedirle al Espíritu Santo que te revele tu asignación, que te revele tu carga. En otro de los podcasts anteriores, cuando hablé sobre las 5 marcas de que eres llamado a ser un profeta, yo hablé y dije que
que yo era conocido como evangelista, yo no era conocido como profeta. Y Dios me comenzó a usar a través de los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Me comenzó a usar profetizando con el don de profecía, discernimiento de espíritus, y la gente me asimilaba mi don con mi manto. Yo no era ungido como profeta, pero más sin embargo hacía la función de un profeta sin yo saberlo. Y comencé a estudiar lo profético, comencé a pedirle al Espíritu Santo y comencé a ver que había un déficit muy fuerte de revelación profética. Y los profetas que habían se dedicaban a profetizar, pero no traían enseñanza. No había forma de cómo poder duplicar el manto, no había forma de cómo impartir profetas, que dieran consejos a profetas, no había. Con el tiempo, obviamente, Dios fue levantando varios profetas en diferentes idiomas, pero en el ámbito de español había uno, dos, y ya eran profetas muy mayores, con mucha experiencia, pero faltaba algo. Y comencé a orar, comencé a ayunar, pedirle a Dios dirección, y el Señor se me apareció y me dio una carga que era la revelación de la doctrina profética en el ahora. ¿Por qué? Porque el ministerio profético ha sido muy dañado, ha sido muy abusado, muy robado. Mucha gente con dones, pero sin carácter, dañaron a la iglesia llamándose profetas, y aunque lo eran, no eran profetas maduros. Ahora, ¿cuál es la segunda marca en el ministerio profético? La segunda marca que usted va a tener no es solamente la carga por el llamado, la carga de Dios, sino que también la segunda marca de un profeta maduro es que un profeta maduro se tiene que someter a una autoridad espiritual. La Biblia dice en Juan 5:9, Jesús hablando, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Jesús, siendo el Hijo de Dios, el profeta de profetas, el apóstol de apóstoles, pastor de pastores, el maestro de maestros, el evangelista por excelencia, estaba bajo una influencia divina debido al sometimiento que tenía su Padre. Por eso es que el mismo Jesús dijo: yo no hago nada por mi cuenta, yo hago lo que mi Padre me dice que yo haga. Es más, dijo: yo no hablo por mi cuenta tampoco, yo hablo lo que escucho hablar a mi Padre. Y aquí pudiéramos hablar de tantas cosas, de paternidad espiritual. Yo creo en la paternidad espiritual bíblica, no la que se manipula, la bíblica. Jesús caminaba en un diseño de paternidad, y ese diseño lo protegía en el ámbito espiritual y hacía que Jesús caminara bajo una influencia divina debido a su sometimiento. Por eso es que la primer ley o el primer protocolo para un profeta maduro de verdad en este tiempo, es que necesita estar bajo sumisión voluntaria, bajo un sometimiento. ¿Por qué? Porque eso te va a dar legalidad en el ámbito de los espíritus para remover cosas que no se van a remover hasta que usted no se someta a una autoridad. Pero es que Dios me habla, yo soy el profeta, soy el arcángel, soy el querubín. Podrás ser lo que tú quieras. Podrás haber ido a todas las naciones de la tierra, pero nunca vas a experimentar la plenitud de tu manto hasta que no pase por el proceso del sometimiento. Yo siempre he dicho algo, que el que no se somete es porque algo oculta o porque tiene sus propias agendas.
Pero dentro del orden bíblico, el orden de la Biblia, el orden de cómo se fundó la primera iglesia, había profetas. Y los profetas trabajaban juntamente con los apóstoles, con los pastores, con los evangelistas, porque todos los ministerios tienen una función. Y por usted estar sometido a un pastor, si eres profeta, estar sometido a un apóstol, sometido a otro profeta, eso no te hace más pequeño, eso te hace más grande. Jesús dijo que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Por eso es que tenemos que entender, mucha gente no les gusta estar bajo una sumisión espiritual, y bueno, yo no lo comparto, pero un profeta que no se somete a una autoridad, su don tarde que temprano lo pervierte. Porque si un profeta comienza a crecer, comienza a ver fama, comienza a ver dinero, comienza a ver puertas abiertas, el profeta tiende a caer en la vanagloria, tiende a caer en el egocentrismo, tiende a caer en que sus dones lo van a sacar del apuro, cuando verdaderamente esto no se trata de predicar, esto no se trata de profetizar, aunque es parte de la asignación de un profeta. El profeta tiene que ser transformado en el carácter. ¿Por qué? Porque a los profetas Dios les da mucho. Y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a exigir, mucho se le va a pedir, van a ser grandes las cuentas. Por eso es mi carga de que si Dios te está llamando al ministerio profético, no seas un llanero solitario. Un profeta que no está bajo una sumisión voluntaria, no una esclavitud, sumisión voluntaria, de rendir cuentas. Tarde que temprano, el rendir cuentas te va a proteger de ti mismo. De los 5 ministerios, el único ministerio que se autodestruye por su carnalidad, por su egocentrismo, por falta de revelación, es el ministerio del profeta, porque el profeta en su inmadurez cree que no necesita de nadie. Cuando tú te sometes a una autoridad, eres parte de una iglesia, parte de un movimiento, de un ministerio. Eso lo que te da es protección, te da consejo, te da instrucción, te da guía. Mi hermano, es importante que usted entienda lo que estoy hablando. Por eso es que lo que determina la espiritualidad y lo que determina la humildad en un profeta es sin duda el sometimiento a una autoridad. Y eso te va a hacer grande dentro del ámbito espiritual. Cuando tú no te sometes a una autoridad, quedas abierto a otras voces. Por eso es que el pastor, cuando habla, sus ovejas le obedecen. Y el profeta, por muy profeta que sea, también tiene que ser hijo. Y si eres parte de un ministerio, de una iglesia, también vas a ser una oveja del Dios. Por eso es importante, escúcheme bien, que el profeta muestre su carácter, su madurez a través del sometimiento a la autoridad. Porque el profeta tiende a aislarse por naturaleza de su llamado. En otras palabras, un profeta, una de las marcas de la inmadurez de un profeta o del carácter es que tienden a ser solitarios. Y ser solitario te lleva a una cueva de depresión, de desánimo, de frustración, de cansancio. Y eso es algo con lo que pelea la mayoría de los profetas, que muchos profetas no se someten a una autoridad porque dicen: Dios me habla, ¿qué puede salir mal? Dios está conmigo,
¿qué puede salir mal? Dios me usa, abro los cielos, cierro los cielos, ¿qué puede salir mal? Mi hermano, en el Antiguo Testamento no existía iglesia, pero en el Nuevo Pacto Dios estableció iglesia y estableció una autoridad dentro de la iglesia local. Por eso es importante que usted pueda entender esta palabra. Así que bueno, familia, el tiempo se me ha ido, pero la próxima semana vamos a estar haciendo la segunda parte de 10 marcas que tiene que tener una persona que es llamada al ministerio profético. Así que espero que este podcast haya sido de bendición y recuerda que si este contenido te ha sumado, suscríbete, activa las notificaciones, suscríbete, pónchale ahí con el dedo y comparte esto con personas que están llamadas al ministerio. Quiero saber tu comentario. Voy a leer todos los comentarios. Quiero que me escribas en la caja de los comentarios qué otras marcas, qué experiencia Dios te ha estado dando, y lo voy a estar revisando juntamente con mi esposa porque vamos a hacer la segunda parte de este podcast. Así que gracias por estar conectados, gracias por ser parte de este podcast Hablemos de Todo. Y recuerda que también estamos a través de Spotify y de Apple Podcast, donde puedes descargar los audios completamente gratuitos. Así que te bendigo, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Todo con los profetas José Amado y Kindrick Morteo.